La celebración de hoy es una celebración bellísima. Y espero que nos demos cuenta de lo inmenso que es nuestra fe cristiana. Porque nuestra fe es cristiana. Nuestra iglesia es católica. No es que nosotros somos católicos y otros son cristianos, no, eso no es cierto. Nosotros somos los cristianos. Otros se hacen llamar cristianos, pero no es lo mismo. Entonces, nos encontramos con que Jesús les había anunciado que iba a morir, a ser crucificado, que después iba a resucitar. Los discípulos se habían primero asustado porque le decía que tenían que cargar ellos también con su propia cruz. Y después que él iba a morir. Entonces, ¿a dónde vamos con esta situación? Pero ahora él los lleva a este monte. No dice aquí qué monte, era un monte elevado. La tradición le llama el monte Tabor. Y dice, allí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol. Esto nos recuerda a Moisés, que cuando hablaba con Dios, su rostro se ponía así resplandeciente. Y después se tenía que poner un velo para no asustar a la gente. Dicen los padres de la iglesia que aún hoy ese velo sigue sobre los corazones de los israelitas porque no reconocieron a Jesús. Y dice, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos está mostrando esta transfiguración? Nos está mostrando no solo que Cristo iba a resucitar, y es una gran esperanza, obviamente, sino que nos muestra algo más profundo. Nos muestra cómo es Cristo internamente, cómo es Él por dentro. Es una luz que ilumina y su vestidura es blanca. Esa blancura es sinónimo de vida eterna. Y dice que aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Esto es interesante porque nos muestra que Jesús está unido a la revelación que Dios le hizo al pueblo de Israel. Porque cuando los israelitas hablan de la Biblia, ellos dicen la ley y los profetas. La ley fue escrita por Moisés, según la tradición judía. Y los profetas empieza desde los libros que nosotros llamamos históricos. Para ellos también son proféticos, porque ellos ven la historia a la luz de Dios. Entonces, lo más importante de los libros históricos son los profetas que ahí aparecen, especialmente Elías, es el más grande profeta de Israel. Y entonces, eso simboliza toda la Biblia, toda la Sagrada Escritura que se aparece ahí. Pedro le dice, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Imagínense que ellos, donde quiera que van, estaban siempre con Jesús. Pero él se siente tan a gusto con ese ambiente que está viendo, que dice, qué rico quedarnos aquí. Qué delicia. Como dice
el salmista: qué amables son tus moradas, Señor. Y entonces, mientras estaba hablando, una nube luminosa desciende. Fíjense que esto va pasando muy rápido. Para ellos fue un instante, todos estos acontecimientos lo relatan así. Y desciende entonces una nube luminosa. ¿Qué significa esta nube luminosa? Simboliza esa nube que estuvo acompañando al pueblo de Israel. Cuando salieron de Egipto, venía una nube con ellos siempre. Que de día era una nube oscura, de noche era una nube luminosa. Cuando Dios le pide a Moisés hacer una tienda del encuentro, que después, cuando ya se establece Israel en su tierra, en la tierra prometida, hacen el templo en Jerusalén, sería como ya en firme, un templo, ya no una tienda, pero ahí hace una tienda del encuentro, donde el pueblo de Israel podía irse a encontrarse con Dios. En esa tienda les pide que hagan un pequeño espacio, que algunos llaman el santuario, en hebreo se dice el santo de los santos, el Sancta Sanctorum, donde Dios entra. Nosotros diríamos el Santísimo. Esa tienda del encuentro, el día que se inaugura, desciende la nube luminosa. Perdón, era primero una nube oscura, ¿verdad? De día una nube oscura. De noche era una nube luminosa. Una nube de luz. Y aunque se encendía, no incendió la tienda del encuentro. O sea, no era fuego simplemente, era una luz. Y eso que nos muestra que el mismo Dios que acompañó a Israel a lo largo de todo el desierto, desde su salida de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, es el mismo Dios que va a decir, allí proclama: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Este es mi Hijo muy amado. O sea, ese Dios declara que es un padre, tiene un hijo, y que él es el hijo que ama más, en quien tiene puestas sus complacencias. En otras palabras, Él es el preferido. Si ustedes van a preguntar, ¿y cuál es tu hijo preferido entre todos? Pues Jesús, obviamente. ¿Cuál otro puede ser? Es Jesús, su hijo preferido. Y nos pide una cosa, que lo escuchemos. Porque así como Él dirigió una palabra a través de Moisés, a través de los profetas, de Elías, así Él nos viene a hablar a través de Jesús. ¿Y que nos viene a anunciar? Primero, que Dios nos ama, pero que nos ama, nos ha creado para llevarnos al cielo. No nos ha creado para este mundo solamente. Cierto, nos mandó que transformáramos el mundo. Muchas cosas los seres humanos nos hemos equivocado, pero el mandato de Dios fue que lo transformáramos, que lo domináramos. Ese es el mandato de Dios. Por eso, ahora nos pide que escuchemos a Jesús. Escuchemos ese llamado a la vida eterna. Y que eso están contemplando en Jesús es lo que quiere realizar en cada uno de nosotros. Eso quiere realizar en cada uno de nosotros.
como lo hizo en Moisés. Recuerden que a Moisés se le puso resplandeciente la cara. Ese es un simbolismo. Simboliza internamente lo que hay. Fíjense que hoy, cuando vemos muchas veces gente que habla en la política, gente que habla como activista de esto, ideología o de la otra ideología, a veces hablan con odio, reclamando, ay, yo soy la víctima, pobrecito yo. En cambio, el que tiene a Cristo en el corazón, una persona que ama, que se pone al servicio, que ayuda al otro, que no ve al otro como enemigo. Y si tienes un problema con alguien, vas a buscarlo y te reconcilias. Y si ves que hay una necesidad de servir en la iglesia, te ofreces. Piense que ahorita estamos necesitando personas que vayan a visitar los enfermos. Mucha gente se ha ido de Nicaragua y casi siempre los que quedan son los enfermos, porque no pueden moverse. Entonces, siempre hay enfermos que atender, que llevarles la comunión, que ir a rezar por ellos y todo eso. Y no tenemos casi personas que puedan hacer ese servicio, que puedan ir a acompañar. Por eso necesitamos necesitamos catequistas que acompañen a los niños después de la primera comunión. Tenemos, sí, catequistas de primera comunión, tenemos catequistas de confirmación, pero nos falta ese salto entre la primera comunión y la confirmación. Nos falta quienes puedan atender a esos niños. Y muchos se nos pierden, porque a veces tenemos 45 niños de primera comunión y llegan 12 a la confirmación. ¿Dónde se quedaron los demás? ¿Dónde se quedaron? Por eso necesitamos quienes puedan atender estas situaciones. Y esto es cuando alguien está lleno del amor de Dios. Puede ponerse al servicio. Fíjense, por ejemplo, a mí me gusta mucho una película que se titula María de Nazaret. Es una película en 2 partes. En una primera parte que muestra la vida de María, casi desde su nacimiento hasta una cierta etapa, cuando ya Jesús se va a su ministerio, y parte la segunda etapa, cuando Jesús está en el ministerio, hasta su crucifixión y resurrección. Y a lo largo de toda la película, hay algo que me encanta de esa película. Ver a María como una persona alegre. Alegre. No está siempre quejándose, diciendo, ay, malditas autoridades que me mataron a mi niño Jesús. Qué horrible, qué malvados que son. No se estaba quejando. Más bien, ella alimentó la esperanza de los apóstoles. Les recordaba, pero recuerden, muchachos, lo que dijo él, que iba a resucitar. Y en todo momento, incluso cuando iba con José, y se ve ese amor de esposos, porque realmente fue la esposa de José. Se ve ese amor de esposo, cómo quería de verdad a José. Cierto, era un amor casto, sin duda, en castidad se amaron ambos, pero se amaron de verdad como esposos.
No era algo fingido, no era decir, bueno, te tengo que aguantar porque ni modo, ahí estate como estatua. No, se abrazaban, se estaban ahí y se apoyaban mutuamente, ¿verdad? Y ella siempre se le veía contenta, como con una luz, un brillo especial en los ojos, no de maldad, sino al contrario, de bondad, de ternura. Esto es algo que brota del corazón, porque ella era la llena de gracia, la llena de gracia, la llena del amor de Dios. Por eso, esto que vemos en Jesús, en esta transfiguración, y que vemos a lo largo de la vida de María, es lo que Él quiere realizar en cada uno de nosotros. El mundo de hoy nos corta el cielo. El mundo de hoy nos hace pensar que solo estamos hechos para ser máquinas de producción. Y entonces, para que seamos máquinas de producción, ¿qué ha hecho? Se ha empeñado en destruir la moral judeocristiana, en destruir las estructuras familiares, haciéndonos pensar que estamos creados, no creados ni creados, y existimos en el mundo solamente para complacer nuestros deseos, y que yo tengo que reclamar mis derechos, porque son mis deseos. Yo vengo aquí a hacer lo que me da la gana. ¿Y saben qué pasa cuando se vive así? Que al final el hombre y la mujer viven individualísticamente. Por eso, cuando tienen relaciones sin casarse y surge un embarazo, por ejemplo, el hombre que dice, yo no quiero saber nada, eso es un gasto. Porque eso nos lo han metido en la cabeza. Esa es la mentalidad que nos han metido, que el niño es un gasto, cuando es una bendición. Lo natural, ¿qué es lo natural? ¿Qué es lo que es lo natural de verdad para el varón? Que cuando la mujer le dice, vamos a tener un niño, el varón se alegra. Eso es lo natural. Porque el varón anhela ser padre. Y no hay nada más que alegre el corazón de un varón que escuchar una criatura que le dice, papá. Eso es hermoso. Escuchar a tu hijo desde la primera vez que te lo dice, papá. Pero ¿qué pasa? Que como nos han metido esa mentalidad monetaria, materialística, ya no vemos la gracia del Hijo. Ya no lo vemos. Nos parece toda una carga, toda una cosa horrible. Entonces hay que hacer planificación familiar, evitar los hijos, porque tener los hijos es lo más horrible que te puede pasar. Y se burlan de las familias numerosas. ¡Ja, ja, ja! Es que no tienen televisión, no tienen dispositivos. ¡Ja, ja, ja! Se burlan. Todo esto es una mentalidad que se nos ha ido infundiendo en la sociedad. ¿Por qué? Porque hemos perdido de vista el cielo, la vida eterna. Porque esos niños están llamados al cielo. Te hacen pensar, pero ¿para qué vas a traer niños a sufrir a este mundo? Pero es que no solo vienen a este mundo, vienen a la vida eterna. Pero para eso necesitan familias constituidas. Por eso es importante infundir a los niños que formen familias, que anhelen tener una familia, casarse por la iglesia, recibir la fuerza del Espíritu Santo en la confirmación,
para poderse amar y servirse mutuamente, como lo hicieron José y María. Por eso, hermanos, la propuesta que nos trae el Evangelio de hoy es mirar al cielo, anhelando la vida eterna y viviendo, escuchando esa voz de Jesús y realizando la voluntad del Padre.